Somos todos predicadores o maestros. Una presentación de Predica la Palabra. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. No se trata de encontrar un verso o un pasaje que, aislado de su contexto y del contexto general de las Escrituras, encaje en la idea que quiero presentar. Se trata de tomar el tiempo para leer y entender el pasaje, capítulo o enseñanza donde se encuentra el verso, investigar su contexto histórico, social, político y cultural. Saber quién lo escribió, a quién iba dirigido y por qué se escribió. Buscar los pasajes que concuerdan y aquellos que aparentemente contradicen el pasaje, y resolver todas esas aparentes contradicciones. Solamente así estaremos dejando que Dios hable por su palabra y siendo este tipo de obreros que no tienen de qué avergonzarse. Parecería entonces que la labor de enseñar y predicar no es fácil y que no cualquier persona puede hacerlo, y es efectivamente así. No todos somos maestros y no todos somos predicadores. 1 Corintios 12:29, en los versos 29 y 30 leemos una serie de preguntas retóricas. Se les llama así porque la respuesta se desprende por lógica de la misma pregunta y no necesita que nosotros las respondamos. En este caso la respuesta lógica a todas es no. Veamos, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Si todos fueran maestros, eso significaría que todos serían profetas y apóstoles, lógicamente, y por el mismo testimonio de las Escrituras no todos los creyentes lo eran, ni siquiera en el primer siglo, tampoco todos hacían milagros. Si usted ama realmente predicar y enseñar, y desea hacerlo por las razones correctas, es decir, edificar a los hermanos, combatir el error, transmitir fielmente las verdades del Evangelio y ante todo que su propia vida sea edificada y transformada, entonces usted tomará seriamente la labor de predicación y enseñanza, y dispondrá su tiempo y esfuerzo en una tarea que no le resultará una carga, sino un deleite. Por otra parte, si sus motivos para predicar y enseñar son solamente para ser visto y admirado, y para poder hablar de usted y de su propia vida, y no de lo que Dios enseña en su palabra, el estudio y la investigación le resultarán una tarea agobiante y desgastante, y preferirá improvisar, hablar de lo que usted cree, usted opina y usted considera acerca del pasaje, o escogerá un tema, y tratará de buscar en una concordancia todos los versos que se relacionen con el tema que ha elegido, para luego forzar los versículos y hacerlos que encajen en la idea que usted desea transmitir, aislándolos de su contexto inmediato y del contexto general de la Biblia, o en el peor de los casos reducirá su predicación a repetir mensajes de otras personas, el libro de psicología de moda o un mensaje motivacional, sin evaluar. Porque no cuenta con las herramientas para hacerlo, pues desconoce la Biblia, si su enseñanza está apegada a las Escrituras o no. Esto es manejar mal la palabra de Dios, y es motivo para avergonzarse, pues lo hará presentarse ante Dios como un obrero reprobado. No busque atajos para predicar o enseñar. Si no está dispuesto a dedicar tiempo y esfuerzo en preparar una prédica o un estudio, deje la tarea a alguien que realmente haya sido llamado a predicar o enseñar, y usted busque servir a Dios en otra área. Recuerde, no todos somos maestros, y cuando manejamos mal la palabra, no solamente deshonramos a Dios, sino que además dañamos seriamente a quienes nos escuchan. La Iglesia se ha llenado de predicación alegórica buscando sombras y figuras en la Biblia, buscando significados ocultos, en vez de estudiar su verdadero significado por medio de una predicación expositiva, libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso. Nosotros ahora no contamos con Jesucristo físicamente para que nos enseñe, y es por ello que envió a su Santo Espíritu para que nos ilumine y dio pastores y maestros a su Iglesia para que enseñen el verdadero significado de su palabra, para que podamos conocerlo a Él y para que podamos vivir de acuerdo a su voluntad. Cabe mencionar que, de acuerdo a la Biblia, un requisito para ser pastor o anciano es ser apto para enseñar. 1 Timoteo 3:2. Es importante no descuidar la oración y la lectura ordenada de la Biblia, pedir al Espíritu Santo que ilumine para nosotros la palabra que Él mismo inspiró, pero también es importante apoyarnos en la labor que hombres de Dios, por medio de la iluminación del Espíritu Santo y décadas de estudio de las Escrituras en sus idiomas originales nos han transmitido. La Biblia fue escrita en una época diferente a la nuestra, en idiomas diferentes a los nuestros, otras culturas, otras costumbres. Para poder entenderla correctamente debemos aprovechar el trabajo de investigación que hombres de Dios han realizado al escribir comentarios, diccionarios y libros de historia bíblica. Es cierto que las verdades de Dios son expuestas en la Biblia de manera sencilla para que podamos entenderlas, pero debemos cuidar de no elaborar doctrinas o enseñanzas basados en una mala interpretación de los pasajes. Sobre todo debemos procurar no enseñar a otros si no tenemos la debida preparación.
Hay serias advertencias en la Biblia acerca de tomar el trabajo de enseñanza a la ligera. Dios por medio de Santiago nos advierte que no nos hagamos muchos de nosotros maestros, sabiendo que tendremos mayor condenación. Santiago 3:1. Esta advertencia se refiere a que cuando enseñamos la Biblia y damos una interpretación de ella, estamos hablando de parte de Dios. Y si nuestra interpretación es incorrecta, le estamos atribuyendo a Dios el error que enseñamos. También por medio del apóstol Pablo, Dios le dice a Timoteo y a todos los que deseen enseñar que debemos presentarnos delante de él, como obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse pues trazan la palabra correctamente, 2 Timoteo 2:15. Es evidente que nadie se atrevería a operar a otra persona después de hojear descuidadamente o estudiar por un par de días un libro de medicina. Tampoco nadie se atrevería a intentar defender a una persona acusada de un delito después de estudiar por una semana un libro de leyes, y mucho menos habría nadie que aceptara colocarse en manos de alguien así para que lo opere o para que lo defienda en una corte. Es indudable también que ninguna persona se atrevería a pretender enseñar una materia en una universidad sin tener los conocimientos y el estudio debido. La pregunta lógica sería, si para hacer estas cosas que son servicio a los hombres necesitamos estudiar y prepararnos, ¿por qué vamos a pretender darle un servicio a Dios y a nuestros hermanos sin la debida preparación y de manera improvisada? Alguien me comentaba que en su congregación se quedaron sin pastor y a falta de una persona apta para enseñar, varios hermanos estaban enseñando y predicando a partir de un comentario bíblico, y eso es diferente a colocarse como maestro por razones egoístas y hacer mal el trabajo. Estos hermanos están alimentando a la congregación a partir del trabajo e investigación de otra persona y aprendiendo en el proceso. Aún así, ellos deben tomar el tiempo para preparar el tema o estudio que comparten y están invirtiendo tiempo en la labor de predicar y enseñar, lo cual Dios manda en su palabra. Lea, estudie y medite en la palabra de Dios, la Biblia, y pida al Espíritu Santo, quien la inspiró, que le dé la iluminación para entenderla y la gracia para compartirla y vivirla. Bendiciones. Esta fue una presentación de Predica la Palabra, publicada originalmente el 21 de abril de 2017.